Todos creen saber cuándo comenzó la civilización. Aldeas agrícolas hace 10.000 años. Las pirámides egipcias hace 5.000. La historia que enseñan los libros de texto. Pero adéntrate en una cueva de piedra caliza en la isla indonesia de Muna. Alza la vista a través de décadas de pigmento desvanecido y contempla la huella de una mano, impresa en la piedra por un ser humano hace muchísimo tiempo. Esa única impresión desmorona cada cronograma que aprendiste en escuela. No es una teoría, es un hecho documentado. 12 descubrimientos en 3 continentes están obligando a los arqueólogos a reescribir toda la historia de quiénes fuimos, cuándo nos convertimos en humanos y de lo que éramos capaces miles de años antes de que nadie pensara que fuera posible. El impacto de un cometa, conmemorado en el calendario más antiguo del mundo. Ciudades en el Amazonas, construidas cuando Europa solo albergaba tribus dispersas. Arte rupestre que muestra narraciones de historias 51.000 años antes de Homero. Cada descubrimiento viene con fechas exactas, ubicaciones precisas y evidencia física que reposa en laboratorios y sitios de excavación. No son leyendas, son hechos que los académicos han intentado ignorar durante décadas porque no encajaban con la narrativa aceptada. Pero la evidencia sigue acumulándose, las fechas se hacen más antiguas y la imagen de la humanidad antigua se vuelve más compleja, sofisticada e inquietante. ¿Qué sabían nuestros ancestros que nosotros hemos olvidado? ¿Cuándo comenzó realmente la conciencia humana? ¿Y por qué se nos ha dicho que todo comenzó tan tarde como realmente sucedió? Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, comenzó las excavaciones en 1994, dándose cuenta de que lo que equipos anteriores habían ignorado como un cementerio medieval era en realidad una serie de construcciones neolíticas. Lo que encontró lo cambió todo. Enormes pilares de piedra caliza en forma de T, dispuestos en círculos. Algunos pilares alcanzan los 4 metros con 80 centímetros de altura, otros pesan 20 toneladas. Estos pilares están esculpidos con imágenes de escorpiones, zorros, buitres y jabalíes. Complejas representaciones tridimensionales de animales en movimiento. Y en todo el complejo, dondequiera que el equipo de Schmidt mirara, encontraban símbolos en forma de FF grabados en la piedra, símbolos en forma de V. Cada FF representa un solo día. En un pilar, los arqueólogos contaron 365 de estos símbolos, un calendario solar completo. El pilar está dividido en 12 meses lunares más 11 días adicionales, con una representación especial que marca el solsticio de verano, representado por un Fat que cuelga del cuello de una figura parecida a un pájaro, considerada una representación de la constelación visible en ese momento. Otras estatuas cercanas, que posiblemente representan deidades, tienen marcas similares en forma de V en sus cuellos. Los recintos C y D contienen exactamente 11 pilares en forma de T cada uno. El número 11 aparece repetidamente en todo el sitio, correspondiendo a los 11 días necesarios para completar un año solar con 12 meses lunares. Esto convierte a Göbekli Tepe en el calendario lunisolar más antiguo del mundo, más de 1000 años más antiguo que cualquier sistema similar, con una hebilla de cinturón y una banda de piel de zorro dibujadas en forma de cometa. Otro pilar en el sitio representa un enjambre de meteoros de las Táuridas que dura 27 días, emanando de las direcciones de Acuario y Piscis. El equipo cree que todo el complejo sirve como un monumento a un catastrófico impacto de cometa que golpeó la Tierra hace casi 13.000 años, en 10.850 antes de nuestra era. La hipótesis del impacto de cometa del Drías reciente. Esta hipótesis es cuestionada por algunos investigadores, pero respaldada por evidencia física encontrada en sitios de América del Norte, Groenlandia y Turquía. Las capas de sedimento de este periodo contienen altos niveles de platino, iridio y otros elementos raros asociados con impactos extraterrestres. Pequeñas partículas esféricas y nanodiamantes en los sedimentos indican temperaturas consistentes con fragmentos de cometa. Gruesas capas de microcarbón vegetal encontradas en los lagos Agol y Fan en Turquía sugieren incendios masivos en todo el mundo. Las esculturas siguieron siendo importantes para la gente de allí durante milenios, lo que sugiere que el evento del impacto moldeó todo su sistema de creencias. Y aquí está lo que hace que este descubrimiento cuestione todo. El sitio es anterior a la agricultura, a la cerámica, a las herramientas de metal. Según todos los modelos de desarrollo humano, personas tan primitivas no deberían ser capaces de organizar proyectos de construcción a gran escala. No deberían comprender la precesión astronómica, el lento bamboleo del eje de la Tierra que afecta los movimientos de las constelaciones, que el astrónomo griego Hiparco supuestamente descubrió en el año 150 antes de nuestra era. Sin embargo, los constructores de Göbekli Tepe poseían este conocimiento 10.000 años antes.
Rastrearon los ciclos solares, las fases lunares, las posiciones de las constelaciones y las trayectorias de los cometas con una precisión que no aparecería en los registros humanos durante los siguientes 10 milenios. Volvamos a la información. En 1978, el sacerdote católico y arqueólogo Pedro Porras emprendió las primeras excavaciones sistemáticas. Pasó 6 años en el terreno, 210 días en total, 29.400 horas de trabajo, documentando lo que él mismo denominó una ciudad perdida. Publicó sus hallazgos en 1887, en español, pero el mundo académico lo ignoró en gran medida. La teoría dominante en ese momento era el determinismo ambiental. Se creía que las selvas tropicales no podían sustentar civilizaciones complejas, que eran demasiado difíciles de cultivar y estaban demasiado aisladas. El descubrimiento de Porras contradecía todo aquello en lo que creían los eruditos, así que simplemente lo ignoraron. Ahora, imagina esto. Impulsos láser enviados desde aviones, capaces de penetrar la bóveda de la jungla y cartografiar el terreno que se oculta debajo. El arqueólogo francés Stephen Rostein, del CNRS, ha estado trabajando en el valle desde la década de los 90. Sabía que había cientos de montículos, pero cuando los datos del LIDAR regresaron en 2020, revelaron miles. Más de 6.000 plataformas rectangulares de tierra dispuestas en patrones geométricos. Al menos 15 asentamientos distintos, extendidos a lo largo de 300 kilómetros cuadrados, 5 grandes centros urbanos, incluyendo los sitios conocidos como Shanghái y Quilamope, y 10 asentamientos más pequeños, todos conectados por una avanzada red de caminos. ¿Qué secretos guardan estos caminos? Anchas y rectas vías excavadas entre 2 y 3 metros en el paisaje, bordeadas por altos bordillos de tierra, caminos que se cruzan en ángulos rectos en lugar de seguir la forma del terreno. Caminos que se extienden por decenas de kilómetros, uniendo cada ciudad con las demás. Pero antes de que esta civilización desapareciera por completo, una pregunta persiste. ¿Por qué? La actividad volcánica del cercano volcán Shanghái es una de las teorías. El cambio climático es otra. Pero durante casi 1000 años, este fue un centro urbano funcional que abarcaba un área del tamaño de Londres o Ciudad de México actuales. Plataformas dispuestas alrededor de plazas centrales, calles que corrían entre los distritos. Las excavaciones han revelado cerámica pintada, adornada con líneas grabadas, grandes jarras de cerámica que contenían restos de chicha, la tradicional cerveza de maíz. Campos de cultivo que llenaban casi todo el espacio abierto entre las comunidades. Cientos de hectáreas de tierras agrícolas rodeadas de canales de drenaje poco profundos, que alimentaban canales más profundos. Cultivaban maíz, mandioca y batatas. Incluso aterrazaban las laderas de las colinas para plantar aún más. La fértil tierra volcánica del Shanghái permitió una agricultura intensiva, pero la ingeniería necesaria para crear y mantener este sistema requería una planificación centralizada, una fuerza laboral organizada y una comprensión avanzada de la hidrología. Los caminos sugieren que todos los asentamientos existieron simultáneamente. Rostein lo llama urbanismo hortícola, una forma única de desarrollo urbano de baja densidad, nunca antes documentada en ningún otro lugar de la antigua América. La comparación más cercana son las clásicas ciudades jardín mayas, pero estas surgieron mucho después. Leonardo Aus, analista de geomática del Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural, estima que una civilización se extendió por más de 2.000 kilómetros cuadrados alrededor de los ríos Upano, Palora y Pastaza. 6.000 plataformas documentadas hasta ahora son solo la punta del iceberg, pero la historia no termina ahí. En las paredes de una cueva aguardan obras de arte más recientes. Aves, cerdos, caballos, pintados hace apenas unos pocos miles de años. Figuras humanas volando, barcos repletos de pasajeros, jinetes trazados con pigmentos rojos, marrones y negros. Pero Octaviana buscaba algo más antiguo, algo oculto bajo las capas del tiempo. En lo alto del techo, casi invisible, desvanecida hasta un tenue beige, encontró lo que buscaba, la impresión de una mano. Alguien, hace 2000 generaciones, apoyó su mano sobre la piedra caliza y sopló pigmento sobre ella, dejando un contorno ocre. Los dedos fueron cuidadosamente modelados para parecer puntiagudos, casi como garras, como las de un animal. Una elección artística única de Sulawesi, con una antigüedad de hasta 3800 años. La datación proviene del análisis de ablación láser, utilizando imágenes de series de uranio de los depósitos de calcita que cubren el pigmento. La calcita se formó hace años. La mano debajo es aún más antigua. Esto la convierte en la forma de arte rupestre más antigua conocida en el mundo. 16.600 años más antigua que cualquier arte en Europa.
más antigua incluso que las huellas de manos neandertales en España, consideradas anteriormente las más antiguas, con alrededor de 66.000 años, aunque cuestionadas por muchos investigadores. Adam Broom, también de la Universidad Griffith, sugiere que este estilo podría destacar la conexión entre humanos y animales, algo evidente en otro arte temprano de Sulawesi que representa teriomorfos, seres mitad humanos, mitad animales. La huella de la mano de Muna demuestra que los humanos modernos habitaban el archipiélago indonesio hace al menos 1000 años. Esto adelanta significativamente los cronogramas de las migraciones humanas, situando a los humanos anatómicamente modernos en las puertas de Australia miles de años antes de lo que predicen la mayoría de los modelos. Los artistas continuaron creando huellas de manos durante decenas de miles de años, hasta la cima de la última edad de hielo. En ese momento, el nivel del mar era mucho más bajo. Muna, Sulawesi y docenas de otras islas indonesias formaban una sola masa de tierra. La gente caminaba de un extremo a otro, dejando huellas de manos en las cuevas a lo largo del camino. RCCP Permana, etnoarqueólogo de la Universidad de Indonesia, sugiere que las huellas de manos podrían estar relacionadas con la prevención de la desgracia, un ritual aún presente en algunos grupos indígenas de Sulawesi. Esta huella de la mano, de hace años, muestra pensamiento abstracto, representación simbólica y comportamientos rituales en humanos mucho antes de lo que demuestra el arte rupestre en Europa. Pero la historia no termina aquí. En 2017, durante una expedición financiada por el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, tras días de búsqueda exhaustiva, cueva tras cueva, dentro de Leang Karampuang, en la pared, muy por encima del suelo, una escena pintada con pigmento rojo oscuro. 3 figuras humanas de pie alrededor de un gran cerdo. El cerdo mide 92 centímetros por 38 centímetros. Las figuras parecen interactuar con él, cazarlo, contar una historia. El anterior poseedor del récord era una pintura de cerdos verrugosos de Sulawesi de 45.500 años. Pero la escena de Leang Karampuang supera eso por casi 6.000 años. Maxime Aubert lo llama la evidencia más antigua de narración de historias. La escena muestra planificación, composición, múltiples elementos dispuestos para transmitir significado. No solo un animal individual pintado de forma aislada, sino una imagen coordinada que representa acción, relaciones, un evento. Demuestra capacidades cognitivas, pensamiento abstracto e imaginación creativa a la par con todo lo que produjeron las civilizaciones posteriores. Sin embargo, la arqueología dominante asumió durante mucho tiempo que Europa era el lugar de nacimiento de tal arte, que los humanos modernos se volvieron cognitivamente sofisticados solo después de llegar a Europa occidental hace 40.000 años. Los descubrimientos indonesios demuestran que esta narrativa era errónea. La inteligencia humana existía en el sudeste asiático decenas de miles de años antes de que apareciera en las cuevas de Europa. La pintura de Leang Karampuang muestra que la narración de historias, la base de la cultura humana, comenzó hace al menos 51.200 años en el archipiélago indonesio. Nuestros antepasados contaban historias, registraban eventos y dejaban mensajes para las generaciones futuras cuando Europa todavía estaba habitada por neandertales. Gradas de piedra escalonadas dispuestas en círculos concéntricos. Esculturas humanas y animales incrustadas en los muros. Cabezas talladas adornando el perímetro. Figuras dispuestas deliberadamente. Un jabalí, un buitre, un zorro. Animales que desempeñan roles cruciales en la mitología neolítica. La disposición sugiere algo más que simple decoración. Piensa en esto. ¿Estamos ante la narración de una historia? ¿Representaciones teatrales? ¿Asambleas? ¿Actos ceremoniales? ¿Rituales arcanos? Rostros esculpidos se unen a pilares en forma de T con facciones humanas, hallados también en otros puntos del sitio, creando una de las mayores concentraciones de representaciones de rostros humanos del Neolítico. Las implicaciones desafían todo aquello en lo que los estudiosos creían sobre las sociedades preagrícolas. El anfiteatro de Kara Tepe demuestra que una organización social compleja existía antes de la agricultura. Arquitectura comunal monumental que precedió a las comunidades agrícolas sedentarias. Cazadores-recolectores construyendo estructuras permanentes para reuniones públicas, esculpiendo la piedra, oficiando ceremonias, creando arte simbólico. Todo esto antes de que alguien sembrara una sola semilla. Los modelos tradicionales asumían que la agricultura surgió primero, permitiendo un aumento en la densidad de población, lo que a su vez facilitó la complejidad social que finalmente condujo a la arquitectura monumental. Pero Göbekli Tepe y Karahan Tepe derriban estas secuencias. La arquitectura monumental apareció primero, la complejidad social surgió primero, y solo después,
La agricultura se desarrolló como una respuesta para sustentar a las comunidades que ya se reunían en estos lugares. La religión precedió a la agricultura, el ritual precedió a la civilización. Göbekli Tepe pudo ser el catalizador de todo. Una catástrofe quizás, creando la necesidad de explicar el significado de la acción colectiva. La gente reaccionó construyendo un templo, esculpiendo calendarios y creando los primeros sistemas de creencias organizados. Estos sistemas de creencias requerían lugares de reunión permanentes. Estos lugares de reunión requerían la producción de alimentos. La agricultura fue el resultado, no la causa. El perfil genético más antiguo y completo jamás recuperado de un antiguo egipcio. Lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber. El flujo de personas y mercancías entre el Valle del Nilo y Asia Occidental en los albores de la historia de Egipto. Egipto no era una isla. Los antiguos egipcios viajaban, comerciaban, se mezclaban con poblaciones de toda la cuenca oriental del Mediterráneo y el cercano Oriente. Esta mezcla genética ocurrió miles de años antes de las pirámides de Giza, antes de las dinastías faraónicas, incluso antes de la escritura. Los investigadores utilizaron un escaneo tridimensional del cráneo de este hombre para reconstruir su rostro. El color del cabello y la piel se omitieron, considerando los elementos demasiado especulativos. Sin embargo, la estructura ósea, las proporciones faciales, la profundidad de los tejidos, todo fue calculado a partir del escaneo. La cara que estás a punto de ver es la de un hombre que vivió hace 40.500 años, cuyo ADN contiene la historia de migraciones de pueblos, intercambio cultural y los complejos orígenes de una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Este descubrimiento desafía la narrativa establecida sobre el antiguo Egipto como una civilización puramente africana, aislada de influencias externas. Revela un flujo genético, movimientos de población y contactos culturales a enormes distancias, mucho antes de que siquiera sospecháramos que tales redes existieran. Una ladera montañosa remota, salpicada con aproximadamente 5.000 hoyos circulares excavados en la roca. Las fotografías aéreas de este lugar aparecieron en National Geographic en 1933. Durante casi 100 años, nadie pudo explicarlos. Las teorías oscilaron entre experimentos agrícolas y marcadores astronómicos hasta fortificaciones militares, pero ninguna se ajustaba a las pruebas. ¿Qué secreto ocultaban estas misteriosas formaciones? En 2024, investigadores, utilizando mapeo con drones y análisis de restos vegetales, resolvieron el enigma. Los hoyos servían como un sistema de mercado y contabilidad utilizado por los Yotsin-Chaxa y posteriormente ampliado por los incas. Este campo de hoyos representa un inmenso sistema de inventario, un centro de comercio donde los bienes eran exhibidos, contados e intercambiados. La ingeniería necesaria para excavar 5.000 hoyos en roca sólida, a lo largo de toda una ladera montañosa, da testimonio de capacidades organizativas y una sofisticación económica que superan con creces lo que la mayoría asumen a sociedades precolombinas. El mercado abastecía a comunidades en una amplia zona. El sistema contable sugiere conocimientos matemáticos, medidas estandarizadas y un control burocrático sobre el comercio. No era una simple economía de trueque, sino un comercio complejo con contabilidad, regulaciones y una administración centralizada. No solo edificios y caminos, sino modificaciones integrales del terreno para el comercio, la agricultura y las ceremonias. Los Yotzincha y después los incas crearon sistemas que integraban geografía, economía, astronomía y gobierno en paisajes culturales unificados. Montesierpe es solo un elemento, pero demuestra que incluso en las montañas más remotas, las sociedades precolombinas mantenían redes de intercambio que requerían precisión matemática y una memoria institucional transmitida de generación en generación. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en estos paisajes ancestrales? Al principio, los investigadores creyeron que la tumba pertenecía a un miembro menor de la familia real. Pero las inscripciones, los objetos funerarios y los rasgos arquitectónicos pronto revelarían la verdad. El difunto era, nada menos, que Tutmosis II, el faraón cuyo sepulcro se había perdido durante milenios. Tutmosis II, quien desposó a su hermanastra Hatshepsut, la misma que más tarde se convertiría en una de las reinas más poderosas de Egipto. El hallazgo de su tumba nos ofrece un contexto crucial para comprender la intrincada dinámica política de la dinastía XVIII, las relaciones entre sus gobernantes y la transmisión del poder en uno de los periodos más prósperos del antiguo Egipto. Dentro de la tumba, los artefactos, las inscripciones y los detalles arquitectónicos arrojan luz sobre las prácticas funerarias reales, las creencias religiosas y los estilos artísticos del Imperio Nuevo temprano. Piensa en esto,
La tumba de Tutmosis II nos recuerda que incluso las civilizaciones mejor documentadas de la historia aún guardan secretos. Secretos que, una vez desvelados, transforman nuestra percepción de quiénes fueron estas personas, cómo vivieron y en qué creían. El mar siempre guarda secretos. Ahora, un equipo de arqueólogos anuncia un hallazgo que podría reescribir la historia de una de las figuras más enigmáticas del mundo antiguo. Han revelado los resultados de una investigación submarina acerca de las ruinas de un templo, descubriendo un antiguo puerto perdido en las profundidades. Ánforas, múltiples anclas, suelos pulidos y majestuosas columnas emergen del olvido. Este puerto, se cree, sirvió al templo y a los asentamientos circundantes durante el periodo de los Ptolomeos, la dinastía fundada por Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno tras su muerte en el 323 a.C. de nuestra era. El descubrimiento es trascendental, ya que Taposiris Magna se encuentra en la zona de búsqueda de la tumba de la reina Cleopatra VI, quien gobernó Egipto desde el 51 hasta el 30 antes de nuestra era. Cleopatra, aliada de Julio César y, posteriormente, de Marco Antonio. Tras la derrota de Antonio en la batalla de Accio contra Octavio en el 31 antes de nuestra era, ambos, Cleopatra y Antonio, se quitaron la vida. Fuentes antiguas sugieren que Cleopatra fue sepultada en una tumba cerca de Alejandría, pero este lugar de descanso final nunca ha sido encontrado. La arqueóloga Martínez ha dedicado años a excavar en Taposiris Magna, impulsada por la creencia de que este complejo de templos podría albergar o estar cerca de la tumba de Cleopatra. Este puerto sumergido refuerza esa hipótesis, demostrando que Taposiris Magna fue un centro importante, no un simple puesto de avanzada. Un centro lo suficientemente relevante como para necesitar un puerto protegido, lo suficientemente importante como para albergar enterramientos reales. Cleopatra, una de las figuras más mitificadas de la historia. Gran parte de lo que creemos saber de ella proviene de la propaganda romana. El hallazgo de su tumba daría a los egiptólogos acceso a artefactos, inscripciones y objetos funerarios creados por su propio pueblo, no por sus enemigos. Imagínate esto. Una ventana al pasado, sellada durante siglos, que de repente se abre ante nuestros ojos. Número 10. Caracol, en Belice, una antigua ciudad maya escondida en lo profundo de la jungla, cerca de la frontera con Guatemala. Fue en julio de 2025 cuando los arqueólogos hicieron un anuncio impactante: el descubrimiento de una tumba real de un joven de 17 años dentro de la pirámide de Xochquitán. La tumba contenía los restos de un rey fundador, posiblemente Tecapsac, cuyo nombre se traduce como árbol, rama, dios de la lluvia. La datación por radiocarbono sitúa este entierro alrededor del año 330 después de Cristo, lo que coincide asombrosamente con la cronología de la fundación de Caracol. El tamaño de la tumba y la opulencia de las ofrendas funerarias sugieren que el difunto era, sin duda, un gobernante. Conchas de Spondylus, raras y procedentes del Océano Pacífico, a más de 300 kilómetros de distancia, revelan extensas redes comerciales. Jadeíta, algunas piezas con un peso de varios cientos de gramos, demuestra acceso a riqueza y recursos incalculables. Huesos tallados, que exhiben un refinamiento artístico y una complejidad iconográfica asombrosos. Pero la máscara en sí misma exigió habilidades extraordinarias. Cada pieza de jadeíta, meticulosamente cortada, pulida y ajustada, creando un mosaico impresionante. Dientes y ojos, incrustados con conchas traídas desde la costa. Todo, cuidadosamente ensamblado y enterrado con el rey, para acompañarlo en su viaje al más allá. Tecapsac, un rey que derrotó a Tikal, la ciudad maya más grande, en batalla. Pero antes de todo eso, alguien tuvo que fundar Caracol, alguien tuvo que establecer la dinastía, alguien tuvo que crear los mitos y rituales que legitimizarían el poder real. Tecapsac fue ese alguien. Su tumba es el punto de partida, el inicio de la historia. Su descubrimiento proporciona a los arqueólogos una fecha establecida, un nombre, un rostro y evidencia material de cómo la civilización maya se extendió por las tierras bajas. Número 11. Península Ibérica, hace 15.000 años. Una cueva en Marruecos. Restos humanos de la cultura ibero-maurusiana. Un análisis de huesos y dientes, publicado en 2024, reveló algo inesperado. Estos cazadores-recolectores del final de la Edad de Piedra consumían principalmente una dieta basada en plantas. Plantas silvestres, nueces, semillas, bayas, raíces. Durante miles de años, nunca cultivaron estas plantas como cosechas. Cazaban esporádicamente, pero los alimentos vegetales constituían la inmensa mayoría de su dieta. Permanecieron como cazadores-recolectores nómadas durante milenios, alimentándose principalmente de vegetación silvestre. No tenían cerámica, ni animales domesticados, ni asentamientos permanentes.
y sin embargo, prosperaron con una dieta que los dietistas modernos considerarían saludable y equilibrada. ¿Era inevitable o no? ¿Fue una elección? ¿Una reacción a condiciones específicas, presión demográfica, cambios climáticos, agotamiento de recursos, competencia social? Algo empujó a otros pueblos a plantar, pero ¿era una necesidad? ¿Era la única opción? Los iberomaurusianos demuestran lo contrario. Muestran caminos alternativos hacia el Neolítico. Revelan que la historia de la humanidad fue más diversa, más flexible, más fortuita de lo que admite la narrativa estándar. Una estructura comparable con los edificios públicos romanos más importantes de Britania. Su descubrimiento, sin duda, redefine la línea temporal del desarrollo de Londres. Los modelos anteriores sugerían un crecimiento lento, una pequeña aldea que se expandía gradualmente bajo el dominio romano. Pero, ¿qué implicaciones tiene una basílica tan grande construida tan temprano? Sugiere que Londres fue planeada como un centro administrativo clave desde el principio. Los romanos, visionarios, reconocieron su importancia estratégica, su ubicación a orillas del Támesis, su acceso al mar, la intersección de rutas terrestres. Así que construyeron una infraestructura acorde a esta ambiciosa visión. Una basílica, un foro, caminos, murallas. Todo esto en tan solo unas décadas después de la conquista. Ahora, los arqueólogos pueden examinar las técnicas de construcción, la distribución, las relaciones con otras estructuras romanas. Cada detalle, por pequeño que sea, contribuye a la imagen de cómo funcionaba el Londres romano. Revela cómo el imperio integró Britania en su red administrativa, cómo la cultura romana se extendió por los territorios conquistados. Pero todo comenzó hace 2000 años, cuando los romanos colocaron las piedras angulares. Estas piedras, silenciosas pero elocuentes, aún permanecen allí, testificando, narrando la historia de cómo un fangoso puesto comercial a orillas del Támesis se transformó en Londinium, una ciudad que ha perdurado durante 2 milenios. Cada hallazgo obliga a los eruditos a reescribir la historia, a reconsiderar sus premisas, a admitir que nuestros ancestros eran mucho más capaces, sofisticados e interesantes de lo que jamás imaginamos. La mano plasmada en la cueva de Muna no es solo arte rupestre, es la prueba irrefutable de que el pensamiento abstracto y simbólico florecía en el sudeste asiático hace 67.800 años. El calendario de Göbekli Tepe, esa estructura de piedra labrada, no es un simple monumento. Es la evidencia de que los pueblos neolíticos comprendían los ciclos astronómicos, rastreaban los movimientos celestes y conmemoraban eventos catastróficos con una precisión que tardaría 100.000 años en repetirse. Las ciudades descubiertas en el Valle de Upano, más que simples montículos de tierra, demuestran que sociedades urbanas complejas prosperaron en la selva amazónica hace 2500 años, 1000 años antes de que los expertos creyeran que tales civilizaciones eran siquiera posibles. ¿Qué significa todo esto? Que los modelos que los académicos construyeron estaban basados en datos incompletos. Asumieron que Europa era el centro, que la complejidad surgió en Oriente Medio, que la civilización se propagó desde la cuenca del Mediterráneo. Pero estos nuevos descubrimientos demuestran que esas suposiciones son erróneas. El sudeste asiático, Sudamérica, el norte de África, estas regiones fueron cuna de culturas avanzadas mucho antes que Europa. Arte abstracto, arquitectura monumental, planificación urbana, conocimiento astronómico, matemáticas, redes comerciales. Todo esto existía miles de años antes que los primeros filósofos griegos o los ingenieros romanos. Piensa en esto. Transformaciones sociales que sugieren que pequeños grupos aislados pueden desarrollar tecnologías avanzadas de forma independiente. Esto significa que la historia de la humanidad no es lineal, no es progresiva, no está centrada en una sola región o cultura. Es caótica, diversa, llena de callejones sin salida, desarrollos paralelos y logros olvidados. Las selvas del Amazonas, cartografiadas con tecnología LIDAR, revelan miles de sitios arqueológicos ocultos bajo la espesura. El análisis del ADN desentraña patrones migratorios, la mezcla de genes y los movimientos de poblaciones a través de los continentes. Técnicas de datación de vanguardia están reescribiendo la cronología de yacimientos que creíamos conocer. La arqueología subacuática explora costas sumergidas, testigos de asentamientos humanos de una época en que el nivel del mar era más bajo. Satélites escudriñan desiertos y junglas, detectando anomalías que podrían ser las ruinas de civilizaciones perdidas. Cada mes, nuevos descubrimientos, nuevas dataciones, nuevos desafíos a las teorías establecidas. ¿Quién podría haber imaginado que la historia de la humanidad se estaría reescribiendo justo ahora?
no a través de la revisión de viejas hipótesis, sino mediante el hallazgo de pruebas irrefutables que obligan a los expertos a descartar por completo lo que creían saber. Muna demostró que el arte abstracto floreció decenas de miles de años antes de lo que se pensaba. Karachantepé reveló que los monumentales centros de reunión precedieron a la agricultura. El genoma Nubiat probó que los antiguos egipcios estaban genéticamente vinculados a poblaciones del Asia Occidental. Montesierpe evidenció la existencia de sofisticados sistemas de comercio y contabilidad. La tumba de Tutmosis sugiere que el Valle de los Reyes aún guarda secretos faraónicos por descubrir. Taposiris Magna podría ser la clave para hallar la tumba de Cleopatra. La tumba real de Caracol confirmó que la dinastía maya se fundó 17 siglos atrás. Los restos de iberomaurusios demostraron que las dietas basadas en plantas no condujeron automáticamente a la agricultura. La Basílica de Londres constató que la Britania romana alcanzó un nivel de desarrollo superior al que se le atribuía. Cada uno de estos hallazgos es por sí solo un descubrimiento extraordinario, pero juntos narran una historia aún mayor. La humanidad ha sido inteligente, creativa, organizada y capaz durante mucho más tiempo del que le hemos reconocido. Nuestros ancestros no eran primitivos, no eran simples. Construían, esculpían, pintaban, calculaban, viajaban, comerciaban y registraban sus logros en piedra, hueso, pigmentos y tierra. Solo ahora comenzamos a comprender lo que sabían, lo que lograron, lo que nos dejaron para que lo encontremos. Hace 30 años, secuenciar ADN antiguo era una quimera. 20 años atrás, la tecnología LIDAR carecía de la precisión necesaria para cartografiar ciudades ocultas bajo la densa cubierta de la jungla. Y hace tan solo 10 años, la inteligencia artificial no era lo suficientemente avanzada para descifrar rollos carbonizados. Pero cada vez que nuevas tecnologías se aplican a evidencias ancestrales, las dataciones se remontan aún más en el tiempo, las posibilidades se vuelven más sofisticadas y la historia se revela en toda su complejidad. La historia de la humanidad es mucho más profunda de lo que jamás imaginamos, y los descubrimientos se suceden a un ritmo vertiginoso. Más lugares, más datos, más pruebas irrefutables de que nuestros antepasados construyeron civilizaciones mucho antes de lo que creíamos posible. Piensa en esto: ciudades en el Valle de Upano que redefinen la historia de la vida urbana en la Amazonía, marcando un milenio de desarrollo. Un capítulo olvidado, donde las civilizaciones de la selva tropical rivalizaban con cualquier otra cultura en Mesoamérica. Herramientas que dieron forma al arte hace decenas de miles de años. Seres humanos que organizaron ciudades en paisajes imposibles, que comerciaron a través de océanos inmensos, que cartografiaron las estrellas y grabaron calendarios en piedra. En la cueva de Muna, una mano ha resistido 67.800 años de lluvia implacable y cambios geológicos drásticos. Aplicada con simple pigmento soplado y una profunda intención. Cada fragmento descubierto abre una ventana a un mundo mucho más antiguo, mucho más vasto y mucho más sofisticado de lo que nadie podría haber concebido. Quien creó esa huella ya no está, pero su impronta permanece. Una prueba innegable de que estuvimos aquí, de que pensamos, de que imaginamos, de que creamos, de que dejamos nuestra marca en la piedra con la ferviente esperanza de ser recordados. Cuanto más profundo excavamos, más antiguo se vuelve todo. Cuanto más encontramos, más nos damos cuenta de que en realidad no hemos encontrado nada. No lo revelaremos todo. Existimos, tuvimos importancia, logramos algo digno de recordar. Y mientras los arqueólogos sigan excavando, mientras la tecnología continúe avanzando, los descubrimientos seguirán llegando, la historia seguirá expandiéndose. Ahora, esto es parte de la historia, parte de la prueba irrefutable de que los seres humanos han sido humanos, en todos los sentidos significativos de la palabra, durante mucho más tiempo del que jamás hubiéramos imaginado. La verdadera historia es más antigua, más profunda, más extraña y, sobre todo, mucho más impresionante que cualquier cosa que podamos encontrar en los libros de texto. Y lo más asombroso es que la verdadera historia aún se está escribiendo. Un yacimiento a la vez, un descubrimiento a la vez, una huella dactilar a la vez.